la furia del primigenio desde las alturas inmemoriales de los cielos orientales, donde el sol nacía cada mañana para bendecir o juzgar. Ra, el primigenio, el creador de todo lo que es, observaba. Sus ojos, antes faros de luz pura, que trazaban el destino de las estrellas, ahora parecían velados por un crepúsculo perpetuo, teñido de una tristeza antigua y un cansancio que pocas deidades podían comprender. Los milenios se habían posado sobre su forma dorada como arenas del desierto, y aunque su poder seguía siendo absoluto, una fragilidad apenas perceptible se había infiltrado en el corazón del cosmos. Abajo, en la tierra del Nilo que él mismo había modelado con sus manos divinas, una discordia creciente y estridente comenzaba a resonar, perturbando la armonía que con tanto esmero había forjado. La humanidad, su creación más amada y a veces la más ingrata, había empezado a olvidar su lugar. Ya no eran los humildes adoradores que ofrecían incienso al amanecer y cánticos al atardecer. En cambio, sus susurros se habían transformado en conspiraciones, sus oraciones en quejas, y sus acciones en una burla descarada de las leyes divinas. Pequeños reyes ambiciosos desatendían los ritos ancestrales. Sacerdotes, corruptos, manipulaban los templos para su propio beneficio, y el pueblo antaño piadoso alzaba la voz en murmuraciones insolentes contra el orden cósmico, y lo que era peor, contra el propio Ran. La arrogancia humana crecía como una plaga, amenazando con sofocar la delicada flor de la civilización que Ra había plantado. Una furia lenta y ardiente, cual el magma bajo la corteza terrestre, comenzó a bullir en el pecho del dios solar. ¿Cómo se atrevían? Él, que los había sacado de las aguas primordiales, que les había dado el aliento de vida, la luz del día y la fertilidad del Nilo, ahora era objeto de su desprecio. La ingratitud se sentía como una herida punzante que ni el paso del tiempo ni el poder divino podían curar. Su edad, que lo hacía más propenso a la melancolía, ahora exacerbaba su cólera. El recuerdo de su gloria pasada, cuando su palabra era ley incuestionable, chocaba violentamente con la amarga realidad de un mundo que parecía olvidar a su creador. Era un desafío, una afrenta directa a su soberanía, y no podía permanecer impasible. La indignación latente en el corazón de Ra finalmente se solidificó, endureciendo su esencia milenaria, hasta convertirla en una resolución inquebrantable. Ya no era tiempo de melancolía ni de observación pasiva. El tejido mismo del cosmos, la mod que él había establecido, se deshilachaba por la insolencia de sus creaciones. La balanza se inclinaba peligrosamente, y si el Creador no actuaba, el caos consumiría no solo la tierra, sino el orden divino que sustentaba todas las realidades. Una chispa ancestral, remanente de su juventud primordial, cuando forjó el mundo de la nada, se encendió en sus ojos velados, transformando la tristeza en una voluntad férrea. El castigo no sería solo una lección, sería una reafirmación absoluta de su poder, una demostración de quién gobernaba en verdad. Con un pensamiento que resonó más allá de las estrellas, Ra proyectó su voluntad a través de los velos dimensionales que separaban los reinos. No hubo grito ni clamor, solo una vibración profunda, un imperativo silencioso que se filtró en los sueños de algunos dioses, perturbó las meditaciones de otros y detuvo el curso de las tareas celestiales. Un eco primordial, ineludible y urgente, se extendió por el Duat, por los campos de juncos y por las cámaras más íntimas de los palacios divinos. Todos los grandes dioses de Egipto, desde Osiris, en su trono juzgador, hasta Isis, en su sagrado santuario, sintieron la llamada irrefutable del primigenio. Era una convocatoria que no admitía dilación ni excusa. Un mandato del sol mismo, uno a uno, o en destellos de luz, que cruzaban el éter. Los dioses comenzaron a materializarse en la vasta y etérea cámara de deliberaciones, un espacio forjado de luz estelar y silencio cósmico que flotaba en las alturas del Ra
en sus formas variadas y majestuosas, llenaron lentamente el recinto. Tot, el sabio, escriba, con su cabeza de ibis, ya preparado para anotar los decretos. Horus, el halcón celestial, con su mirada penetrante. Isis, la hechicera suprema, con una expresión de serena preocupación. Y muchos otros, cada uno consciente de la inmensidad de la llamada. Un murmullo de expectación contenida flotaba en el aire, pesado y denso. Mientras aguardaban la palabra del sol, An-Ra los observó desde su trono. Un punto focal de luz dorada que, aunque atenuado por la edad, aún proyectaba una sombra imponente. Sus ojos, antes llenos de furia contenida, ahora irradiaban una calma gélida, que era mucho más aterradora. El silencio se hizo absoluto cuando el último de los convocados tomó su lugar. Y solo entonces, la poderosa voz, que había dado forma al universo, se preparó para romper la quietud. Finalmente, la quietud se resquebrajó. No fue un estruendo, sino una resonancia profunda que vibró en la misma esencia de los dioses. Una voz que contenía el eco de la creación y el peso de incontables eras. Ra, aunque su forma seguía siendo la de un anciano dios solar, infundió cada sílaba con una autoridad inquebrantable que abarcaba la totalidad del cosmos. Divinidades que compartís conmigo el cosmos y la carga de su perpetua danza. Comenzó su mirada, abarcando a cada uno de los presentes. Os he convocado a este sagrado concilio no por un capricho pasajero, sino por la gravísima afrenta que amenaza con desestabilizar el equilibrio mismo de la existencia. Nun, murmullo casi inaudible de comprensión, o quizás de temor, recorrió la cámara. Tot, con su papiro y estilete listos, mantuvo su postura inmutable, mientras que Isis, siempre astuta, analizaba la profunda herida que aquellas palabras revelaban en el alma del primigenio. Ra continuó, su voz cargada de una indignación contenida que pugnaba por liberarse. He observado a la humanidad, esa que con tanto amor moldeé de las aguas primordiales, a quienes otorgué el aliento de vida y la bendición del Nilo, mas ahora su corazón se ha oscurecido. Han olvidado los ritos, despreciado las ofrendas, y sus murmullos de insurrección han ascendido hasta mi trono. Conspiran en las sombras de los templos que yo les di. Sus reyes se creen dioses, y el pueblo, antaño piadoso, me desafía con su arrogancia e ingratitud. El aire en la cámara se hizo más denso, palpable con la pesadez de las palabras del Creador. Un escalofrío apenas perceptible recorrió las formas divinas. Incluso Horus, siempre impetuoso, apretó su pico con silenciosa gravedad, comprendiendo la magnitud del resentimiento de su abuelo. La Mot, el orden que he establecido para que este universo prospere, se desgarra con su insolencia, prosiguió Ra, y por un instante, un destello de la furia que antes lo consumía, atravesó sus ojos velados. No puedo permitir que esta plaga de desobediencia y traición siga corrompiendo el tejido del mundo. Si el Creador permite tal afrenta, el caos reinará, y todos nuestros dominios perecerán. La decisión ya estaba forjada en su espíritu milenario. Más allá de toda duda, la época de la observación había terminado. La melancolía había cedido el paso a la resolución más férrea. Es tiempo de que el universo recuerde quién es su Señor, sentenció Ra, y la magnitud de sus palabras hizo que incluso los dioses más poderosos sintieran un escalofrío. Es hora de que la humanidad pague por su insolencia. Y para ello, un castigo ejemplar debe ser desatado, uno que purifique la tierra de esta mancha y restablezca el respeto que me es debido. Ahora, escuchad mi voluntad y deliberad conmigo sobre cómo esta justicia será entregada. En un silencio denso y expectante, se cernió sobre la cámara de deliberaciones, más pesado que el plomo, más frío que las aguas del Duat. Los dioses intercambiaron miradas, algunas llenas de profunda preocupación,
otras de una resignación que ya conocía, la inquebrantable voluntad del primigenio. Nadie se atrevió a refutar la sentencia de Ra, pues sabían que su juicio, una vez formulado, era tan inmutable como el curso del Nilo. Sin embargo, la magnitud del castigo que Ra vislumbraba, esa purificación total, les erizaba el espíritu. Thoth, el señor de la sabiduría, fue el primero en romper el sepulcral silencio. Su voz calmada, resonando con una cautela apenas perceptible. Primigenio de primigenios. Comenzó, su mirada de Ibis fija en el trono dorado. La justicia ha de ser administrada. Esto es innegable. Mas, ¿cuál es la medida de vuestra furia, y cómo deseáis que se manifieste este decreto, para que el orden sea restaurado sin que la vida, que tanto habéis atesorado, sea irrevocablemente despojada? Ra no respondió de inmediato. Su mirada, ahora libre de cualquier velo de tristeza, era un abismo de autoridad gélida, que barría a cada deidad presente. No había espacio para la compasión en sus ojos, solo la implacable certeza de una decisión final. Mi furia es tan vasta como el desierto ilimitado, Thoth, sentenció, su voz resonando con la fuerza de 1.000.000 de tormentas solares, y su manifestación será tan absoluta como el sol de mediodía, que todo lo consume. No he convocado este concilio para debatir la pertinencia del castigo, sino la forma de la purificación. Ha de ser una fuerza que no solo corrija la insolencia, sino que infunda terror, que queme la traición de sus corazones y restablezca el respeto que me es debido de una vez por todas. El aire se tornó aún más opresivo. Los dioses comprendieron que Ra no buscaba piedad, ni sugerencias para un castigo moderado. Su resolución era absoluta, forjada en la misma forja de la creación. Había en su tono una alusión a un poder que residía en lo más profundo de su ser, una manifestación de su ira que trascendía los métodos habituales de los dioses. Poseo en mí misma esencia, una extensión de mi voluntad, prosiguió Ra, y mientras hablaba, un temblor casi imperceptible recorrió el cosmos, una fuerza primordial que, una vez desatada, no conoce límites en su propósito. Un aspecto de mí mismo, puro, salvaje e inquebrantable, capaz de ejecutar la más terrible y definitiva de las justicias. Esta fuerza, mis queridos dioses, será el instrumento de mi venganza. A una oleada de aprensión recorrió la cámara, mientras la verdad implícita en sus palabras resonaba en las almas de todos. Ra estaba a punto de desatar su propio ojo sobre el mundo. Ra, con una calma espantosa que helaba el alma de los inmortales, selló el destino de la humanidad. Su mirada, ahora libre de cualquier velo de melancolía, ardía con la implacable certeza de una decisión inmutable. Mi ojo, proclamó, y la palabra resonó con una potencia primigenia, que hizo vibrar las estrellas lejanas. Mi sagrado y terrible ojo será el portador de esta justicia. De mi propia esencia, extraeré el poder más puro y feroz de mi cólera, y lo dotaré de forma, de voluntad y de un hambre insaciable por la retribución. Esta fuerza no conocerá piedad ni detención hasta que la insolencia humana haya sido erradicada de la faz de la tierra. Un escalofrío helado, más penetrante que el viento del Duet, recorrió el concilio, cuando la verdad se hizo cristalina. Ra no invocaría un espíritu menor, ni un agente de castigo indirecto. Él crearía, de su propia furia, la encarnación misma de la aniquilación. Ella será Sekhmet, Ra proclamó, y el nombre vibró con un eco de fatalidad, como el sonido de una tormenta de arena inminente. La poderosa, la que ama la matanza, la dama del terror, desencadenada, con el rugido del león más feroz y el aliento del desierto ardiente, descenderá sobre la humanidad. Su misión será clara: aniquilar a aquellos que me han traicionado, beber la sangre de los conspiradores y purificar la tierra con un diluvio carmesí, hasta que no quede rastro de la vileza que ha osado mancillar
Mi creación han los dioses se removieron inquietos. Isis llevó una mano a su pecho, sus ojos oscuros reflejando una profunda preocupación por el destino que se cernía sobre la creación de su padre. Tot, el escriba silencioso, cerró su papiro, un gesto apenas perceptible, pero cargado de un temor tácito por las consecuencias de tal poder desbocado. Horace, cuya propia esencia estaba ligada al orden y la protección del reino, sintió un escalofrío recorrer sus plumas, comprendiendo la desproporcionada magnitud de la ira del primigenio. Conocían la ferocidad del ojo de Ra en otras leyendas, pero esta vez la intención era inequívocamente la de un exterminio total, no solo un castigo aleccionador. La idea de Sekhmet, encarnación de la furia solar más salvaje, arrasando Egipto sin control ni misericordia, era una visión aterradora incluso para los inmortales. Ra observó sus reacciones, pero no encontró en ellas motivo para la duda ni para la piedad. Su voluntad era la ley, su ira el motor de esta nueva y terrible creación. No hay vuelta atrás, sentenció. Su voz ahora un trueno lejano que parecía reverberar en los huesos del cosmos. El decreto ha sido pronunciado. Mi ojo ya está sintiendo el llamado, la necesidad de nacer para cumplir su propósito. Y mientras hablaba, un aura de energía carmesí comenzó a vibrar alrededor de su trono, una pulsación creciente de poder, que no era ni luz ni sombra, sino una combustión de ira divina, preparándose para separarse de su creador y tomar su forma mortal e implacable. La energía carmesí, antes una mera vibración, comenzó a solidificarse, a cobrar densidad. Era como si el mismo corazón pulsante de una estrella moribunda se estuviera formando en el centro del concilio. El aire se volvió espeso, cargado con el olor metálico de la sangre y el azufre, una premonición de la violencia inminente, un rugido silente, un eco de la furia primigenia que dio origen a la creación, y ahora amenazaba con deshacerla. Vibró a través de la cámara de deliberaciones, haciendo temblar incluso a los más antiguos de los dioses. Los velos dimensionales que protegían el santuario se curvaron, como si la realidad misma se resistiera al nacimiento de tal poder. De esta vorágine de poder carmesí, emergió, no con una explosión, sino con una coalescencia terrible y veloz. Primero fue una silueta de fuego y sombra, luego los contornos afilados de una forma femenina y felina. De la cabeza de una leona, con una melena de llamas parpadeantes, surgían ojos, que eran brasas de furia divina, dos soles, miniaturizados, que quemaban con el puro odio del Creador. Su cuerpo, esbelto y musculoso, estaba cubierto por un lino escarlata, que parecía haberse teñido con la sangre de mundos. En una mano, una enque, símbolo de vida, grotescamente invertida, para simbolizar su poder sobre la muerte. En la otra, un cetro wash, el bastón de poder, que ahora latía con una energía destructiva. Un jadeo colectivo, apenas audible, escapó de los labios de los inmortales. Ante ellos no estaba una diosa, estaba la encarnación de la retribución, la personificación de la furia solar sin piedad. Sekhmet, la poderosa, la dama del terror, se irguió a su máxima altura, y el primer sonido que emitió no fue un rugido de bienvenida, sino un gruñido, bajo y profundo, una promesa de carnicería, que heló la sangre en las venas divinas. Sus ojos, fijos en la inmensidad, ya no veían a los dioses, sino la distante tierra del Nilo, donde la humanidad, inconsciente de su destino, sellaba su perdición. Ra, desde su trono, observó a su creación con una satisfacción gélida. Su ojo había nacido y el mundo estaba a punto de arder, sin esperar una orden ni un murmullo de despedida. La leona irguió su majestuosa cabeza, y sus ojos de brasas destellaron con una visión más allá de los velos dimensionales, hacia la distante y pecaminosa tierra. Con un gruñido bajo que prometía matanza y aniquilación, dio un paso, luego otro, y con una furia implacable que apenas contenía su esbelto,
cuerpo se lanzó hacia el portal dimensional que Ra había abierto, con un gesto imperceptible de su voluntad. No hubo duda en su avance, solo la certeza de su propósito. Los dioses, en la vasta cámara de deliberaciones, se encogieron. Algunos con respeto forzado, otros con pavor palpable, al ver el rastro de fuego carmesí que dejó a su paso, una estela de azufre y furia que se disipó en el éter, mientras ella atravesaba el umbral hacia el mundo mortal. Ra, impasible en su trono, observó la partida de su ojo con una satisfacción gélida. Su descenso no fue un vuelo grácil, sino una caída controlada, una cascada de poder puro que rasgaba el velo entre los mundos. Los cielos se abrieron ante ella, y el aire de las capas superiores de la atmósfera se encendió a su alrededor, tiñéndose de un tono rojizo que no era el del amanecer, sino el de una inminente tormenta de sangre. Las estrellas, testigos milenarios de la creación, parpadeaban y se ocultaban ante su paso, como si el cosmos mismo temiera la presencia de la Dama del Terror. Los cometas parecían desviarse de su curso, y el manto estrellado de la noche que envolvía el hemisferio que ella abordaba se volvió inusualmente denso, una pesada cortina que ocultaba la llegada del juicio. Abajo, en la tierra del Nilo, donde los mortales dormían o se entregaban a sus intrigas, una sombra inmensa, preñada de fuego y furia, comenzó a cubrir los campos y las ciudades. Los vientos se levantaron sin explicación, agitando las palmeras y silbando canciones de muerte a través de las dunas. El Nilo, que antaño había sido la sangre vital de Egipto, ahora sentía un frío premonitorio en sus profundidades. Los animales, con un instinto ancestral que superaba la razón, se agitaron en sus madrigueras en las copas de los árboles y en las aguas, emitiendo gruñidos y graznidos de terror, presintiendo la llegada de un depredador divino que superaba toda comprensión terrenal. Sekhmet, con los ojos de brasas fijos en las luces titilantes de las poblaciones humanas, sintió un hambre ardiente, una sed primordial de justicia y aniquilación que la impulsaba inexorablemente hacia su destino. El cielo nocturno sobre Egipto, minutos antes sereno, comenzó a teñirse con un resplandor escarlata en el horizonte oriental. Un amanecer prematuro y antinatural que no traía luz, sino la promesa de una oscuridad diferente. Una purificación a través del fuego y la sangre. Un temblor sutil recorrió la tierra, no de un terremoto, sino del peso incalculable de la ira divina que se acercaba. Los sueños de los hombres se llenaron de visiones de leonas, rugiendo, y cielos de sangre. Presagios que, al despertar, eran desechados como meras pesadillas, ignorando la terrible verdad que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El falso amanecer escarlata no tardó en transformarse en una realidad horripilante. El sol, aún bajo el horizonte, no ascendió con la suave luz dorada habitual, sino que se proyectó como un disco de fuego rojo sangre, tiñendo el cielo de un tono carmesí que no prometía vida, sino una inminente efusión de ella. Un calor antinatural descendió sobre el valle, no el calor familiar del desierto, sino uno abrasador que quemaba la piel y secaba las gargantas. Los gritos de las aves nocturnas, antes silenciosas, se elevaron en cacofonías aterradoras, y los animales de granja, despertados por el horror primordial, se estremecieron en sus corrales, sus instintos advirtiéndoles de una calamidad de proporciones cósmicas. Los hombres y mujeres, aún adormilados por las pesadillas de leonas y cielos sangrientos, se asomaron a sus puertas y ventanas, sus rostros reflejando la confusión, y pronto, un terror gélido que superaba cualquier miedo conocido. Y entonces, Sekhmet tocó la tierra. No fue un impacto estruendoso, sino una coalescencia de furia y poder. El aire sobre el desierto, cerca de la necrópolis de los faraones, se desgarró con un suspiro sibilante, y de la ardiente emanación escarlata, la diosa leona emergió, aterrizando con la gracia devastadora de un depredador milenario. La arena bajo sus garras se compactó y se cristalizó en un círculo de vidrio obsidiana,
y un temblor profundo sacudió la tierra, extendiéndose como una onda de choque a través de la piedra y el barro de las ciudades más cercanas. Levantó su cabeza de leona, sus ojos de brasas, escaneando el horizonte, y entonces el primer rugido brotó de su garganta, una resonancia que no era de animal, sino de divinidad. Herida, un grito primigenio que atravesó las dunas y los templos, que hizo añicos la calma de la noche y sembró el pánico en los corazones de todos los que lo escucharon. Los que estaban lo suficientemente cerca, los primeros en percibir la extraña luz o en sentir el temblor, fueron sus primeras víctimas. No hubo preámbulo, ni misericordia. Con una velocidad que desafiaba la comprensión mortal, Sekhmet se movió. Su forma, una visión de lino escarlata y músculos leoninos, era un torbellino de muerte. Aquellos que conspiraban en secreto en los templos prohibidos, aquellos que murmuraban blasfemias en la oscuridad de sus hogares, o incluso los que simplemente se encontraban en su camino, fueron alcanzados por su furia. Sus garras, más afiladas que cualquier hoja de obsidiana, desgarraron carne y hueso con la facilidad con la que una hoz corta el trigo. La sangre de los hombres y mujeres ingratos, brotó en la arena, tiñéndola de un nuevo tono carmesí que se mezclaba con el falso amanecer. El rugido de Sekhmet se convirtió en un himno de caza, y el terror se propagó como la pólvora. De una ciudad a otra, de un pueblo a otro, la noticia del demonio leona se extendió más rápido que el viento del desierto. Los ecos de los gritos de los moribundos, el estruendo de los templos derrumbándose bajo su ira, y la visión inconfundible de la sangre manchando el Nilo desde sus afluentes, confirmaron las peores pesadillas. No era una invasión militar, ni una plaga conocida. Era una entidad divina, una manifestación del odio de Ra, que había venido no solo a castigar, sino a purificar a Egipto con un diluvio carmesí, extinguiendo la vida con una ferocidad que solo el Creador mismo podía concebir y desatar. El velo de la ignorancia se rasgó y la humanidad comprendió, demasiado tarde, la magnitud de su afrenta. La diosa leona no hacía distinción entre culpables. Reyes, sacerdotes, campesinos y mercaderes, por igual, cayeron bajo sus garras implacables. Los templos, antaño bastiones de la piedad, se convirtieron en cámaras de masacre, sus columnas sagradas manchadas con la sangre de aquellos que buscaban refugio. El rastro de Sekhmet no era solo una estela de cuerpos sin vida, sino un camino de devastación absoluta. En ciudades enteras quedaron en ruinas humeantes, sus muros derribados y sus casas reducidas a cenizas. La furia del ojo de Ra no era un castigo selectivo, sino una purga indiscriminada, un huracán de aniquilación que barría todo a su paso, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor roto únicamente por el crujido de las llamas y el lamento del viento del desierto. El terror se arraigó en el corazón de los hombres, eclipsando cualquier vestigio de su antigua arrogancia. Los susurros de conspiración y las quejas insolentes se transformaron en súplicas desesperadas, que se ahogaban en sus propias gargantas. No había dónde esconderse, ni dónde huir. Los pocos que lograron evadir el avance instantáneo de la diosa leona se encontraron con un mundo que se desmoronaba a su alrededor, una tierra donde la ley y el orden se habían disuelto en un pánico primordial. Las familias se separaron, los lazos se rompieron, y la sociedad, que Ra había tardado milenios en forjar, se desintegraba en un torbellino de desesperación, cada hombre para sí mismo, pero todos con el mismo destino, acechando en las sombras. El Nilo, la sangre vital de Egipto, comenzó a teñirse de un rojo oscuro, no por el limo fértil, sino por el torrente incesante de la sangre de los mortales. Sus aguas, veneradas como fuente de vida, ahora arrastraban los despojos de la aniquilación, un testimonio líquido del castigo divino. El cielo permanecía inmutablemente escarlata, como una herida abierta sobre el mundo, y el aire se cargaba con el hedor acre del humo, la ceniza y la sangre coagulada. La tierra gemía bajo el peso de la devastación,
y el silencio de la muerte, salvo por los ocasionales rugidos de triunfo de Sekhmet y el crepitar de los incendios, comenzaba a imponerse un manto pesado sobre la otrora, vibrante tierra de Egipto, mientras el ojo de Ra cumplía con su espantoso propósito. La otrora, vibrante tierra de Egipto, cuna de civilizaciones, yacía ahora postrada bajo un cielo carmesí, un monumento silencioso a la ira de Ra, donde antaño bulliciosas ciudades se alzaban. Solo quedaban montículos humeantes de escombros, sus piedras carbonizadas, testimonio mudo de la furia que las había consumido. El Nilo, fuente de vida, se había transformado en un río de sangre coagulada y fango, sus orillas sembradas de cadáveres hinchados y el rastro de la aniquilación. El hedor a muerte y destrucción se elevaba hasta los cielos, una ofrenda macabra que reemplazaba el incienso y los cánticos. El desierto mismo parecía haber tragado los vestigios de la existencia. Y el silencio, roto solo por el crepitar ocasional de los fuegos remanentes y el lamento del viento, se extendía como un sudario sobre lo que una vez fue el glorioso reino. Y en el centro de esta aniquilación, Sekhmet, Heinabau, Supremao, su forma, antes un torbellino de movimiento imparable, ahora se movía con una lentitud deliberada, casi ceremonial, entre la desolación. Sus ojos de brasas, lejos de apagarse, brillaban con una intensidad creciente, alimentados por la misma sangre que empapaba la tierra. La sed de su corazón, el propósito para el que había sido creada, no disminuía con cada vida extinta, sino que parecía crecer, volviéndose más insaciable, más absoluta. Cada rugido que escapaba de su garganta no era solo un grito de guerra, sino una exultación, el himno de una cacería que no conocía fin ni saciedad, deleitándose en la pureza de la destrucción. La Mot, que Ra buscaba restaurar, ahora se retorcía bajo el peso de su propia justicia descontrolada. Desde la inmemorial cámara de deliberaciones, los dioses observaban el horripilante espectáculo. El velo que separaba sus reinos del mundo mortal se había vuelto casi transparente por la magnitud del desastre. El rostro de Isis reflejaba una consternación profunda. Sus ojos fijos en la imagen del Nilo teñido de rojo, donde no quedaban ni la sombra de sus criaturas acuáticas. Tot, el escriba de los dioses, había abandonado su papiro, el silencio de su pluma más elocuente que cualquier palabra. Incluso la gélida satisfacción de Ra comenzaba a mezclarse con una preocupación incipiente. La purificación, el castigo ejemplar, se había transformado en una aniquilación total que amenazaba con vaciar Egipto de toda vida, no solo de su arrogancia. El ojo de Ra había cumplido su mandato de forma tan literal y absoluta que la misma existencia de la creación se tambaleaba al borde del abismo. Era evidente que, si Sekhmet no era detenida, el mundo que Ra tanto amaba y que había querido salvar de la ingratitud, sería irrecuperablemente perdido. La sangre de los culpables y los inocentes fluía en torrentes, alimentando la sed insaciable de Sekhmet. Lejos de mitigar su furia, cada vida extinguida solo parecía avivar las brasas en sus ojos, profundizando su hambre de aniquilación. Con cada paso, Egipto se transformaba de un jardín fértil en un páramo desolado, un vasto cementerio, donde el viento silbaba a través de huesos blanqueados y escombros humeantes. El Nilo, arteria vital de la tierra, se había vuelto un abismo carmesí, sus aguas espesas y estancadas, incapaces de arrastrar más víctimas, o de reflejar otra cosa que el horror de un cielo sangriento. La diosa Leona no era ya un mero ejecutor de justicia, era la encarnación misma del olvido, un torbellino de muerte que avanzaba sin pausa ni objetivo más allá de la destrucción total. En la cámara de deliberaciones, la tensión se había vuelto insoportable. Los dioses, con sus formas inmortales inmovilizadas por el horror, eran testigos impotentes de la agonía de la creación. Isis había apartado la mirada, incapaz de soportar la visión de tanta desolación, mientras que Tot, el escriba,
Sostenía su cabeza entre sus manos. El peso de los registros no escritos de una extinción inminente, aplastándole el espíritu. Incluso en el trono de Ra, la gélida satisfacción que había velado sus ojos se había disipado por completo. Lo que antes fue un castigo ejemplar, ahora era una mancha indeleble en su propia esencia. Una herida autoinfligida en el corazón de su obra. El primigenio comprendió con una claridad aterradora la magnitud de su error. Había querido purificar, no erradicar, restaurar el orden. No sumir a su amada creación en el vacío. Sekhmet, su ojo de ira, había cumplido su mandato de forma tan literal que superaba toda intención, amenazando con borrar del cosmos no solo la arrogancia, sino la vida misma. El propósito de la Amot, el equilibrio que Ra había establecido, se desmoronaba bajo el peso de su propia justicia descontrolada. Un Egipto sin humanidad, un mundo sin vida, era una realidad inaceptable, un testimonio vacío de una victoria pírrica. Una verdad ineludible se impuso sobre el concilio. La furia desatada no se detendría por sí sola. Si no se actuaba de inmediato, el silencio final caería sobre la tierra, y la luz de la creación se extinguiría para siempre. La vida que Ra había sembrado con tanto esmero, y que ahora se desangraba bajo las garras de su propia cólera, debía ser salvada. La aniquilación debía cesar. El ojo de Ra, una vez desatado, era una fuerza imparable, pero no inquebrantable. Debía ser apaciguada, antes de que el diluvio carmesí consumiera hasta el último vestigio de lo que había sido el glorioso reino del Nilo. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.